nuevamente a esta nueva edición del Fondo Verde Academy. Para los que se están conectando, los invitamos a compartir la transmisión. Les damos la bienvenida a todos los panelistas de Fondo Verde, desde distintas latitudes y horarios se están conectando, así que estamos muy contentos de poder celebrar por primera vez en una actividad pública de Fondo Verde propia el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que muy bienvenidos a todos. Les voy a contar quiénes están en la sala. En primer lugar, les presento, tenemos presente aquí a la doctora Lorraine Giro Herrera, nuestra expositora central en el día de la fecha. Ella es experta en sostenibilidad ambiental y regenerativa. Bienvenida, Lorraine. Muchas gracias por estar aquí. Por otra parte, Gracias. tenemos también, no, gracias a ti, ya vamos a estar escuchándolos a todos, así que queremos que más o menos quienes están aquí siguiéndonos en pantalla puedan saber quiénes están en la sala. Por otra parte, tenemos también al doctor Juan Silva, él es experto en ciencias ambientales. Muy buenas tardes, bienvenido Juan Silva. También tenemos presente en la sala a la doctora Diana Durán, experta en educación ambiental. Bienvenida, Diana. Gracias por sumarte también a la actividad. Y también tenemos presente en la sala al doctor Gonzalo de la Fuente de Val, experto en paisaje e intervención socioambiental. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por conectarte. Muchas gracias. Tenemos presente en la sala también a la doctora María Teresa Pérez. Ella es experta en ciudades sostenibles. Bienvenida, María Teresa. Gracias por estar conectada también. Está presente en la sala el doctor Eric Brenes. Bienvenido, Eric. Él es experto en desarrollo organizacional para la sostenibilidad. Y tenemos un panelista que también está probablemente aquí, bueno, lo tenemos en este momento de oyente, pero es muy importante que esté para nosotros en la sala. Él también es parte de Fondo Verde Internacional, muy vinculado a la cuestión forestal, así que bienvenido, Braulio, buen día. Gracias también por estar aquí presente en la sala. Gracias, Braulio. Presentados todos, en primer lugar, y agradeciendo que todos estén conectados en este mismo momento y en distintos horarios y por atender esta actividad que nos parece tan importante y que se hace tan a pulmón entre todo el equipo de Fondo Verde, le voy a dar paso en primer lugar a Lorraine Giro. Bienvenida, Lorraine. Empiezan en instantes tus 18 minutos para presentar el tema, creando impacto hacia una economía circular, regenerativa y sostenible. Bienvenida, Lorraine. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias también a todo el equipo de Fondo Verde por este espacio. Me permito también mostrar estos tres tipos de paradigma económico que vamos a ir desarrollando en estos 18 minutos. Primero, bueno, una bienvenida a todos los que son profesionales, estudiantes, profesores, agentes de cambio en este Fondo Verde Academy número 4, creando impacto hacia una economía circular, regenerativa y sostenible. Ya vamos a hablar cada uno de ellos. Y justamente, como lo dijo Lorena, en el Día Mundial del Ambiente. A mí me llena mucho de orgullo y satisfacción estar en este espacio, ya ir sensibilizando, comunicando lo que significa el conocimiento y la práctica y las buenas prácticas que tenemos en estos tres tipos de economía. Y más en un contexto de crisis climática y desigualdad, bueno, nos reunimos hoy para explorar estos tres paradigmas económicos que representan indudablemente una esperanza para el futuro desde el punto de vista de la economía circular, regenerativa y sostenible. Este discurso, fundamentado en datos científicos, experiencias globales, responde a preguntas esenciales sobre estas economías. Vamos a ver sus diferencias, principios, ventajas, limitaciones, estado del arte y la relevancia también para Fondo Verde desde el punto de vista de desarrollo educativo. A nivel global y regional vamos a ver algunos casos de éxito y qué es lo que nos dice también ese futuro emergente utilizando lo que pudiese ser la teoría U. Los invito en estos minutos a soñar y actuar para poder construir soluciones a través de contextos complejos donde el progreso es sinónimo de vida. Recordemos también lo que decía Wangari Maathai, es la gente común la que debe actuar para salvar el medio ambiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Y este es el evento del punto de partida, líderes de mañana, rediseñando el futuro de América Latina y del planeta. Orienté este discurso en función de 8 preguntas disparadoras de cada una de estas economías. Y bueno, vamos a empezar por las definiciones, lo que significa la economía circular,
regenerativa y sostenible y cuáles son sus diferencias. La economía circular redefine la relación de los recursos, de los capitales, y es reemplazar ese modelo lineal de extraer, producir y desechar por un sistema cíclico, por una circularidad que prioriza, por supuesto, la reutilización, el reciclaje y la extensión de la vida útil de los materiales. Y su objetivo es cerrar esos ciclos de producción, minimizando, por supuesto, los residuos y maximizando el valor económico y ambiental. Hay muchas citas, hay muchas referencias de lo que se está haciendo y, por ejemplo, significa de cuáles son esos envases retornables, que se reduce el desperdicio plástico, de ese plástico de un solo uso, y que el reciclaje también de metales, que ahorra hasta un 95% de la energía necesaria para la producción desde cero, según ya las Naciones Unidas desde el punto de vista del desarrollo. En el 2023, la economía circular global evitó la extracción de 1.3 mil millones de toneladas de materiales vírgenes, equivalente al peso de 130 millones de elefantes. O sea, cuando empezamos a hacer estas comparaciones de lo que significa no hacer la descarga y el desecho hacia lo que son los ecosistemas desde el punto de vista de la circularidad, empezamos a ver allí los beneficios no solamente económicos, sino sociales y ambientales. En Singapur, por ejemplo, el master plan que tiene de cero residuos, han podido reducir en un 10% desde el 2019, reciclando el 60% de los desechos a nivel urbano. Por ejemplo, esta tienda de modas muy reconocida, H&M, recicla fibras, reduciendo la huella de carbono en un 20%, mientras que en Patagonia reparan, la empresa Patagonia, que por cierto es una empresa certificada B, repara 100.000 prendas al año, extendiendo su vida útil. En América Latina, el reciclaje de plásticos en Brasil, por ejemplo, alcanzó 1.1 millones de toneladas en 2022, generando 500 millones de dólares en ingresos. Esa es la economía circular. La economía regenerativa significa restaurar, reparar, recuperar lo que es activamente los ecosistemas ya degradados y, por supuesto, fortalecer las comunidades. Se enfoca en la regeneración de los suelos, bosques y biodiversidad, promoviendo la resiliencia social y ecológica. La agroforestería, por ejemplo, combina cultivo de árboles autóctonos, aumentando también la captura de carbono en un 30%, comparado con monocultivos tradicionales. En el caso, por ejemplo, de Amazonas, la recolección sostenible de la CAI genera ingresos para 200.000 familias, conservando el 90% de la cubierta forestal. A nivel de las prácticas regenerativas, se han restaurado 20 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Uruguay, ha mejorado la biodiversidad en un 15% de las áreas degradadas. Hay iniciativas, por ejemplo, en Etiopía, que han plantado 25.000 millones de árboles desde el 2019, capturando 1.2 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalentes y beneficiando a 10 millones de agricultores. En México, el programa Sembrando Vida ha reforestado 1.1 millones de hectáreas, empleando 450.000 campesinos. La economía, fíjense que la economía, la que vimos, la circular, la regenerativa y la sostenible es un poco más ambiciosa porque implica la integralidad también de las dimensiones de la sostenibilidad, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay experiencias que promueven la transición de la energía renovables, el 20%, el 29% de la electricidad global reduce alrededor de 2.5 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono. En Dinamarca, por ejemplo, el 80% de la energía eólica impulsa el PIB per cápita de 70.000 dólares al año. Políticas sostenibles han generado 12 millones de empleos verdes globales, con un aumento del 5% a nivel anual. En la India, por ejemplo, hay un proyecto de misión solar que han generado 100 gigavatios de energía solar, beneficiando a 50 millones de hogares rurales. En Costa Rica, por ejemplo, el 99% de la electricidad es renovable y el turismo sostenible aporta alrededor del 8% del PIB. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la economía circular optimiza los recursos, ciclos técnicos con los ciclos biológicos, reduce los residuos vamos a decir, optimiza los ciclos productivos, mientras que la regenerativa restaura ecosistemas y comunidades con un enfoque ecológico profundo. Y la sostenible equilibra, busca ese equilibrio
de las dimensiones económico, social y ambiental, y prioriza también la equidad intergeneracional. En América Latina, pues tenemos allí muchísimas deudas, desde lo que es el 70% de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero. Estas economías indudablemente mitigan la crisis climática, preservan la biodiversidad global alrededor de un 30% y puede reducir la desigualdad que afecta al 30% de la población. Recordemos que América Latina es una de las regiones del planeta con mayor desigualdad. La región pierde actualmente 2.5 millones de hectáreas de bosque al año, que es equivalente a 3.5 millones de campos de fútbol, lo que subraya la urgencia de adoptar estos modelos. Mientras que la circular optimiza los ciclos, la economía circular, la regenerativa, cura esos sistemas vivos ecosistémicos, y la sostenible equilibra lo que sería el desarrollo humano o el desarrollo ya sea a nivel de ciudades, a nivel rural, con los límites planetarios. Entonces, ¿cuáles son los orígenes y principios básicos de cada uno? La economía circular, por supuesto, los orígenes son de la década de los 60, hay diferentes autores en ese sentido. En Japón, por ejemplo, también todo lo que es la optimización del sistema de reciclaje industrial, recuperando el 98% de los metales de desecho. El enfoque, por ejemplo, de la cuna de Walter Stagel y la Fundación Ellen MacArthur lo popularizó en el 2010, todo lo que es la inspiración de mimetizar el biomimetismo, los ciclos biológicos de los desechos que son capitales y recursos. A China ha adoptado la promoción de la economía circular desde una ley desde el 2008, en donde los residuos industriales en un 25%, reduciéndolos y generando alrededor de 5 millones de empleos verdes. Por supuesto, Europa tiene su plan a nivel europeo de economía circular desde el 2015, impulsando la circularidad en el 12% de sus industrias. En cuanto a sus principios, por supuesto, es eliminar lo que son los residuos desde el diseño de lo que es el análisis del ciclo de vida, reutilización, reparación y reciclaje, todo lo que son los módulos electrónicos. Hay experiencias también en IKEA, en diferentes empresas. La economía regenerativa, la década también 80 de los 90, desde lo que es la permacultura. En Australia también hay técnicas regenerativas y hay diferentes países que están utilizando estas técnicas con unos grandes resultados exitosos, y sus principios están asociados a la restauración ecológica, recuperación de ecosistemas degradados y todo lo que es alineado con las actividades humanas y el fortalecimiento. Por supuesto, Brasil también tiene experiencias exitosas de restauración y de regeneración de lo que es la mata atlántica, por ejemplo, y el impacto económico que esto ha producido. La economía sostenible también, entendiendo los orígenes del informe Brundtland, década de los 80, todo lo que fue la incorporación del concepto de desarrollo sostenible y la incidencia que ha tenido también desde el punto de vista social y desde el punto de vista también del Producto Interior Bruto. Y los principios, por supuesto, que es no comprometer las necesidades futuras, satisfaciendo las necesidades actuales, con el concepto de lo que puede ser la justicia climática, la equidad intergeneracional y la inclusión social. Ventajas y limitaciones. Bueno, se reduce en la economía circular, se reducen las emisiones, hay un potencial de disminuir un 40% de las emisiones de CO2, genera unos ahorros, ya hay estudios que fundamentan que genera unos ahorros de 630 mil millones de euros anuales en Europa, y la proyección de 700 mil empleos verdes para el 2030. Las limitaciones, pues, que requieren indudablemente inversiones en plantas de reciclaje, en todo lo que es el cambio de comportamiento cultural, de las creencias, lo que significa la circularidad, entendiendo que a nivel global apenas estamos en el 7.2% según el reporte de circularidad. En la economía regenerativa, pues sí, hay varias experiencias, por ejemplo, en Costa Rica, en China, en diferentes países también europeos, donde ahí hay toda una capitalización y una recuperación y una restauración de esos ecosistemas. Lamentablemente, a nivel de investigación, la falta de financiamiento frena los avances y hay muy poca inversión en lo que pudiese ser la economía regenerativa a nivel global. Y en el nivel de la economía sostenible, pues sí hay experiencias exitosas en Chile,
En ciertas zonas también de África, las limitaciones es en función de la situación, por supuesto, a nivel social y económica que tiene en América Latina para lo que sería ese proceso, por ejemplo, de transición energética y la reducción de las desigualdades. ¿Por qué es importante para Fondo Verde? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes tiene que ver con, desde el punto de vista de educación. Apenas es el 10% en América Latina, en las universidades, que se dicta estas materias para poder sensibilizar a los profesionales y a los estudiantes de diferentes carreras los beneficios que tiene cada una de estas economías que he mencionado, empoderando indudablemente a los profesionales y estudiantes para lo que pudiese ser pactos como el Global Report Initiative de empresas B de triple impacto, todo lo que significa el modelo, el paradigma económico de cada una de estas economías que estamos hablando, pudiese generar sensibilizaciones e incidencia en la política pública. Apenas a nivel mundial, la economía circular solamente es el 7.2%, como lo dije anteriormente, pero sí ha generado unos ahorros importantes en el caso europeo, y la generación también de empleo. Y en el caso de la economía regenerativa también se han hecho todavía 20 millones de hectáreas, que quizás no es mucho a nivel global, pero sí la captura de carbono ha sido bastante importante y la regeneración de estos ecosistemas ya degradados. Y por supuesto, la economía sostenible ya está impulsada por los ODS. A nivel de 80 países se han comprometido en todo lo que es la aplicación. Por ejemplo, España tiene desde el 2012 una ley de economía sostenible, y en América Latina, Colombia, por ejemplo, ya desde el 2022 lidera todo lo que es el proceso de áreas y del uso del plástico. Chile, por ejemplo, también integra el 45% de las energías renovables, reduciendo un 15%. Y tenemos también experiencias muy exitosas en México y en Perú, en cada uno de nuestros países, desde el punto de vista de la economía sostenible. Casos exitosos, por supuesto, ya Holanda también, hay todo un proceso de la reducción del 80% de los desechos de construcción, y la reducción también de las materias primas en lo que tiene que ver con la economía circular. Empresas también en el caso de los Países Bajos. La economía regenerativa, Costa Rica es uno de los países que lidera con Regen Act, todo lo que es este proceso también de restauración y de regeneración, mejor dicho, de los ecosistemas degradados, y todo lo que han capturado, vamos a decir, en captura de carbono y la generación de empleo y la generación también de ingresos. Y desde el punto de vista de economía sostenible, pues ya Chile, por ejemplo, tiene una estrategia nacional de sostenibilidad, que ha capitalizado desde el punto de vista, llevan ya sus métricas y sus indicadores en cada uno de estos países, empresas y políticas públicas que he mencionado anteriormente. Bueno, ¿cuál es ese futuro emergente? Bueno, seguir avanzando. Creo que hay que acelerar estos pasos a nivel de formación, sensibilización, comprensión de lo que significa cada una de estas economías y estas lógicas de paradigma económico. Hemos estado en un proceso aplicando un sistema económico desde la época de la revolución industrial, de lo que es la economía lineal. Entonces la invitación es cómo podemos implementar en nuestros países, en nuestros contextos locales, la economía circular, regenerativa y sostenible, dependiendo de esa vocación que puedan tener el territorio, y por supuesto los escenarios en función de esa transición a otro modelo para la construcción de lo que sería empleos verdes, generación de ingresos, captura de carbono, y todo lo que implica en cada uno de nuestros países. Impactos positivos a nivel de la economía circular: reducción, por supuesto, significativamente de la generación de residuos. Hay unas cifras realmente allí muy atractivas e importantes. Ya en Corea del Sur, por ejemplo, han disminuido los residuos municipales en un 40% desde el 2013. Entonces, bueno, cuando uno empieza a ver estas experiencias, ya tienen más de una década, inclusive 2 décadas, trabajando en lo que puede ser la circularidad. Los impactos negativos en la economía circular, bueno, por supuesto que esto genera una disrupción con las tensiones, como puede ser la minería, el petróleo, la extracción de las materias primas, que por supuesto genera desde el punto de vista tensiones y contradicciones, y el no haber interés en promover estos tipos de economías. En el caso de la economía regenerativa,
pues por supuesto, todo lo que es el proceso de restauración de los ecosistemas degradados, la recuperación y lo que implica también para la mitigación de lo que es el cambio climático y los procesos de adaptación en el cambio climático. En el caso de los impactos negativos de la economía regenerativa, bueno, es la falta de capacitación técnica, que yo creo que allí Fondo Verde tiene una labor y una responsabilidad amplia, apenas muy pocos, el 10% máximo a nivel de América Latina pueden haber en programas, como lo dije anteriormente, de formación en este tipo de economías en las diferentes carreras, a nivel técnico, a nivel social y a nivel comunitario. Y desde el punto de vista positivo de la economía sostenible, pues por supuesto promueve e invita a reflexionar cuáles son esos impactos sociales, económicos y ambientales que estamos introduciendo en nuestros proyectos o en nuestras investigaciones o en nuestras soluciones a nivel local y cuáles son la necesidad de tener soluciones innovadoras, como por ejemplo en Noruega, que tiene el Fondo Soberano Verde, que ha invertido 300.000 millones en proyectos sostenibles, generando un retorno anual del 6% y financiando financiamiento en iniciativas en más de 50 países. Entonces, cuando vemos estas experiencias innovadoras que se están haciendo en función de este tres tipos de economía y las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, es que vemos allí, por supuesto, escenarios de oportunidad. Y claro, los impactos negativos tienen que ver con las viejas estructuras o los viejos paradigmas que actualmente estamos viviendo en nuestros países que no permite o son barreras, obstáculos que no permiten pues acelerar las bondades que tiene cada uno de estas economías. Y ya para finalizar, que ya tengo 19 minutos, pues lo tengo aquí llevado el tiempo. Indudablemente, este tipo de economías son un compromiso para ese futuro emergente y sostenible. Cada uno de ellos tiene un fin y un propósito y una metodología y unos esquemas de interacción específicos. Y hoy, Día Mundial del Ambiente, pues nos invita y nos convoca a liderar y a generar ese proceso de sensibilización y conocimiento que estamos haciendo desde Fondo Verde, ese llamado a la acción y por supuesto ir transformando en América Latina, en nuestros territorios y en nuestras universidades y en el Fondo Verde, mayor sensibilización y mayor conocimiento para ir disminuyendo o vamos a decir desmontando esas creencias y prejuicios que podemos tener con estas nuevas economías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorraine. Bueno, a quienes están conectando en este momento, les recuerdo, estamos en la cuarta edición del Fondo Verde Academy hablando sobre economía circular. Se titula esta Academy Creando Impacto hacia una economía circular, regenerativa y sostenible. ¿Se me está escuchando bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Lorena. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, ahora lo que empieza es el espacio de debate, así que le vamos a dar paso al primer panelista, que en este caso es el doctor Juan Silva, experto en ciencias ambientales. Juan, tienes 5 minutos para exponer tu mirada respecto al tema que ha presentado Lorraine. Cuando culminas, vuelvo a tomar la palabra y vamos haciendo el momento de preguntas. Adelante, Juan Silva, muy bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Eh, bueno, tengo que empezar por felicitar a la doctora Giraud por su presentación. Es un tema muy trascendente, muy interesante, muy actual y le agradezco mucho que lo haya traído a este foro, particularmente en un día como hoy, que es el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Ahora, debo confesar que estoy bastante impresionado por el entusiasmo de la doctora Giraud. Contrasta bastante el optimismo de su presentación con lo que uno lee en la literatura que está disponible, ¿no? Es decir, su presentación es muy optimista y muy poco crítica sobre los alcances de la economía circular. O sea, los impactos negativos que la doctora Giraud nos ha presentado son en realidad impactos positivos,
pues afectan al business as usual, ¿verdad? A los sectores más extractivistas de la economía mundial. Em, yo no soy economista, soy ecólogo, por lo tanto tengo algunas limitaciones. Y una de las cosas que me ha llamado la atención y que tal vez se pueda eh, comparar con el optimismo de la presentación de la doctora Giraud es que enfrentamos una gran polarización. Eh, es raro, o por lo menos era raro hasta hace poco, los economistas críticos del consumo, de la inversión, del extractivismo. Y es raro encontrar ecólogos ambientalistas que estén alabando el consumismo, ¿no? Entonces, creo que sí, que pues, hay que ser optimista, sin duda, pero yo creo que hay que también considerar las, las limitaciones de la economía circular como solución. Eh, yo creo que efectivamente la economía circular puede, puede contribuir de manera importante a la solución de los complejos problemas ambientales y económicos que estamos experimentando, sobre todo cuando se implementan otras políticas que en conjunto con la economía circular, ¿no? Eh, en contraste con los datos que nos ha presentado la doctora Giraud, bueno, son realmente aplastantes, ¿no? La cantidad de toneladas, de hectáreas, de árboles plantados. Eh, Creo, sin embargo, por lo poco que conozco, que la implementación de la economía circular ha sido difícil, que la economía circular está todavía en etapas tempranas, a pesar de todo. Eh, por ejemplo, el 6,9% de los insumos de los procesos productivos globales están constituidos por materiales eh, no originales. Esto según el último reporte de economía circular de mayo, de mayo pasado, ¿no? Además de eso, hay muchas críticas. Por ejemplo, no desafía el consumismo ni la sobreproducción. Inclusive hay quienes sostienen que puede incentivar un mayor consumo. Eh, También se dice que facilita el greenwashing, que da certificaciones ambiguas, que permite la exportación de residuos del norte al sur, lo que es considerado una nueva forma de colonialismo ambiental, etcétera. Eh, bueno, Me van a perdonar que sea un abogado del diablo. No sé cuántos minutos me quedan para remediar esto. Yo creo que la economía circular sí tiene potencial para sobrepasar muchas de estas dificultades. Y casualmente, mientras investigaba yo sobre estas críticas, los antecedentes, me encontré con un escrito de Robert Colville, que es un conservador británico, director del Centro de Estudios Políticos en Inglaterra. Su escrito se llamaba La moral del crecimiento y es un panegírico al crecimiento económico que según Colville es el responsable de todo el bienestar social de la sociedad moderna, ¿no? Sin embargo, Colville menciona cómo el discurso, la prédica ambientalista, el discurso ambiental que él llama el discurso de la izquierda, ha permeado el establecimiento capitalista británico, debilitando su crecimiento, generando desinterés por parte de los empresarios que ya no quieren crecer más. Es interesante porque
lo que sugiere Colville con con estos comentarios es que lo que muchos consideran bla bla de los ambientalistas está efectivamente erosionando el aparentemente sólido edificio del capitalismo extractivista. Creo que ya consumí mis 5 minutos, Lorena, gracias. Sí. No, gracias a ti, muy interesante. Creo que justamente el ejercicio de la Academy es tener estos contrapuntos. Así que ahora, Juan, te voy a devolver otra vez el espacio para que formules durante 1 minuto tu primera pregunta a Lorraine. Bueno, en realidad yo tenía preparada una pregunta que no sé si es válida. Este es el problema de tener una pregunta preparada. Yo sí la preparé porque me puse a pensar en el asunto, ¿no? Lo que mencionó la doctora Giraud muestra que la economía circular se puede implementar a nivel de país, inclusive a nivel de región. Y de hecho, pues como ella misma mencionó, se han promulgado leyes que permiten avanzar en esta dirección, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Chile, recientemente se aprobó una ley de responsabilidad extendida del productor, que es la ley REP, así se conoce, y que se supone que va a contribuir a promover la economía circular. Yo no sé cuál es el porcentaje relativo, que me interesa más que la cifra bruta de economía circular en Chile, pero sí creo que es posible ir implementando la economía circular en nuestros países, ¿no? Yo tenía la curiosidad, era ¿cuáles considera de todos estos que ha mencionado los aspectos más importantes de una estrategia de promoción que aborde el escaso progreso relativo de la economía circular, por lo menos en nuestros países latinoamericanos? ¿Cuáles serían esos aspectos centrales? Si son políticas, si son los movimientos sociales, las ONG, los movimientos de base. ¿Cuáles considera usted, doctora Giraud, que serían en el caso de nuestros países los aspectos más importantes de una estrategia para promover la economía circular? Muy bien, doctora Lorraine Giraud, tienes 3 minutos para responder la primera pregunta de Juan Silva. Bueno, primero, muchísimas gracias. Y bueno, hice una exposición anterior que tenía algunos comentarios, pero vamos con las preguntas, ¿no? Bueno, igual yo no soy economista, pero soy una apasionada de lo que es la sostenibilidad y la regeneración y me ha invitado, vamos a decir, a profundizar algunos aspectos importantes, ¿no? Como estrategia y he visto casos específicos en países donde hay unas experiencias muy exitosas de cómo están manejando esto. Claro, la estrategia de promoción implica primero una evaluación, pero una evaluación integral desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, vamos a decir, social, o sea, dependiendo también de la escala territorial, si es una escala país, se necesita hacer una evaluación de cuáles son esos sectores económicos desde el punto de vista del poder en que están tomando las decisiones y que generan una matriz de opinión pública y un análisis del discurso, como lo está mencionando el doctor Juan Silva. Entonces, en función de ese análisis, esa evaluación desde la perspectiva, ahí utilizo la sostenibilidad como herramienta para poder entender desde el punto de vista comunicacional, educativo, porque hay que desmontar también, o sea, hay que, desde el punto de vista de formación, tenemos, vamos a decir, la herencia. Yo, por ejemplo, vi economía urbana, en donde la economía urbana, pues desde el origen, un enfoque extractivista. Entonces, de análisis regional, que ya son modelos obsoletos desde el punto de vista del paradigma tecnoeconómico. Esa estrategia de promoción, pues, tendría que ser a múltiples niveles y empezaría, por supuesto, a nivel educativo, desde los niveles de educación inicial, entiéndase preescolar,
hasta lo que sería estudios de cuarto nivel, etcétera, pero lo que significa ese eje o esa línea económica desde el punto de vista del enfoque de sostenibilidad. Para no solamente estas economías, está la economía plateada, está la economía naranja, o sea, allí hay una variedad de formas que están aplicando Colombia, etcétera, con la ley de economía naranja que tiene que ver con la creatividad, o con lo que está planteando Europa con la potencialidad de la economía plateada para los jóvenes de adultos mayores. Entonces allí empezaría primero el estado de lo que sería la información y los datos del conocimiento desde el punto de vista de la perspectiva de la sostenibilidad, entendiendo estas nuevas economías, luego lo que sería una evaluación desde el punto de vista territorial, integrando todas las dimensiones de la sostenibilidad, generando allí unas métricas o unos indicadores de evaluación, y a partir de lo que es la línea base, por decirlo de alguna manera integral, ya entonces desarrollar unas soluciones a diferentes niveles y a diferentes escalas y a diferentes públicos, porque no es lo mismo vamos a decir, un alcalde en un municipio rural que un alcalde en un área metropolitana, o un gobernador o a un ministro. Entonces tenemos allí diferentes públicos objetivos en donde habría que hacer un plan estratégico de promoción para visibilizar y posicionar, por supuesto, con unas métricas que nos permita entender e ir desmontando también estos análisis y discursos, porque en el greenwashing se hace ahorita, se hace en todos lados. Y esto también el tema vamos a decir, del transporte, de los movimientos transfronterizos, que hay acuerdos específicos a eso también se está haciendo desde hace tiempo, no tiene que ver con esta nueva economía. Entonces, pienso que la estrategia de promoción tiene que ver, como en todo proceso, un análisis primero de la identificación de los datos cualitativos y cuantitativos, una evaluación desde el punto de vista comunicacional estratégico, donde estén incorporadas las dimensiones de la sostenibilidad, variables estructurales, lo que pueden ser esas variables o factores críticos, y luego ya ahí establecer un plan de acción a diferentes niveles, como puede ser en el ejercicio cuando uno trabaja propuestas de gobernanza multinivel. Eso es lo que diría al respecto. Voy a invertir en este momento el orden de una panelista para que Dilan no se nos vaya, que sé que tiene que ir a cuidar al nieto, así que para que ella pueda estar presente, voy a reemplazar el espacio, no reemplazar, a trocar el lugar con Gonzalo, perdón. Voy a darle la bienvenida a Diana Durán, experta en educación ambiental. Gracias, Diana, por conectarte. Recuerda que tienes 5 minutos para plantear tu mirada respecto al tema presentado. Contenta por este espacio de reflexión conjunta del Academy 4 y por la exposición tan enjundiosa de la doctora Lorraine. Estos conceptos que ella ha vertido sobre economía circular y regenerativa y la sostenible que ha expresado se relacionan fuertemente con la educación ambiental. Ella misma lo señaló, ya que abordan nociones claves, nociones fundamentales para promover la conciencia y acciones ambientales en la sociedad. Algunas de las cuales dio ejemplos, ¿no? Para algunas de las cuales dio ejemplos. Entonces voy a señalar algunas de tales relaciones. Por ejemplo, la concientización y la formación. La educación ambiental, formal o no formal, busca sensibilizar a las personas sobre el impacto de sus acciones con relación al ambiente. Y entonces se trata de contenidos educativos insertos en la mayoría de los niveles educativos que ya están insertos en relación con el consumo responsable, el reciclaje, la reducción de residuos. Claro, no es la concepción compleja y total de las economías descriptas, pero sí ya hay una cierta inserción. Luego, la integración en planes de estudio. La información sobre economías circulares, regenerativas y sostenibles pueden ser incorporadas de manera transversal a los programas, ayudando a los estudiantes a comprender estos modelos alternativos que benefician al ambiente y a las comunidades. Y en esto soy optimista.
en relación a lo que nos planteaba Silva, ¿no? El doctor Silva. Los casos de éxito que ha mencionado Lorraine, como el programa de Costa Rica o la estrategia de sostenibilidad de Chile, pueden ser utilizados en talleres educativos en todos los niveles para inspirar acciones aplicables en las respectivas comunidades, es decir, a escala local. Luego, el desarrollo de políticas educativas. Lorraine ha expresado que solo el 10% de las universidades de América Latina abordan estos temas. Y esto subraya la importancia de impulsar cambios e innovaciones educativas que incluyan la sostenibilidad y las nuevas economías en la enseñando en toda su dimensión. Son verdaderamente conceptos muy innovadores y que si no están insertos en el desarrollo de las políticas educativas, difícilmente luego se difundirán hacia otros sectores. O sea, la presentación ha sido muy útil para reforzar el aprendizaje sobre cómo nuestras decisiones económicas y ambientales están interconectadas, fomentando un modelo educativo que impulse cambios. La inserción de las economías circular, regenerativa y sostenibles pueden mejorar la economía, la educación ambiental de varias maneras, fortaleciendo la conciencia y la formación para la acción en sostenibilidad. Por ejemplo, a través de un enfoque práctico y aplicado, la economía circular ofrece ejemplos concretos de cómo los materiales pueden reutilizarse y reciclarse, lo que permite que la educación ambiental no se limite solo a la teoría. ¿No es así? También en el desarrollo de competencias, la inserción de la economía circular en la educación, me remito a ella, permite que los estudiantes adquieran habilidades para la gestión sostenible de los recursos, el diseño de productos sustentables y la innovación en procesos de producción menos contaminantes. ¿Me queda tiempo todavía? Sí, todavía tenés Bueno. tiempo, Diana, ¿eh? Bueno, entonces también en el desarrollo de competencias, como decía, y asimismo en relación con la vinculación con el mercado laboral, estas economías pueden generar nuevos empleos, lo que ayude a preparar a futuras que ayuden a preparar a futuras generaciones para oportunidades laborales nuevas. Y en nuestro caso, el doctorado en educación ambiental del Fondo Verde, la promoción de la economía circular, la regenerativa y la sostenible, es un verdadero motor para la aplicación de enfoques interdisciplinarios, críticos y creativos en nuestros foros y en nuestros debates. Por otra parte, el impulso a la innovación y el emprendimiento que promueven las nuevas economías brinda oportunidades para desarrollar proyectos enfocados en estas soluciones sostenibles, motivando la creatividad de los estudiantes en áreas como el ecodiseño, el compostaje y nuevas tecnologías de reciclaje. En definitiva, me refiero específicamente a la economía circular, pero también a las otras, refuerzan la educación ambiental al ofrecer un marco como comunidad, solidaridad, actividad, proyecto, interdisciplinariedad, es decir, todos conceptos que subyacen en los proyectos de aprendizaje, servicio solidario y que realmente pueden generar proyectos muy interesantes en relación con estas nuevas economías. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Ahora te voy a volver a dar la palabra nuevamente para que le formules a Lorraine tu primer pregunta. Bien, a ver,
en términos de educación ambiental se podrían plantear nuevas perspectivas sobre políticas públicas, cambios de hábitos, innovaciones y desafíos para la aplicación en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces me gustaría preguntar sobre el tema de la integración educativa. ¿Cómo pueden las universidades, sobre todo latinoamericanas, mejorar la inclusión de las economías circular, regenerativa y sostenible en sus planes de estudios? Porque muchos de ellos son rígidos y poco innovadores. Es difícil introducir innovaciones. Entonces, esta es mi cuestión. Adelante, Lorraine. 3 minutos para responder. No, muchísimas gracias, doctora Diana, por esta intervención y desde la práctica de educación ambiental, por supuesto, creo que el cambio transformador va a ser mucho más acelerado que en las universidades. Esa integración educativa que usted pregunta, a ver, yo lo veo, lo que pasa es que a nivel de la docencia sabemos lo que significa el cambio o la introducción de una materia a nivel de pregrado o el diseño de un programa avalado por la instancia nacional del país, ¿no? Eso puede durar 3, 5 años, 7 años, dependiendo de la universidad. Entonces, a nivel, vamos a decir, de la estructura formal, lo veo bastante complejo. Sin embargo, yo en ciertas universidades he visto o identificado cuáles son esos agentes o profesores de cambio en ese sentido, que no necesariamente son de la Facultad de Economía, sino son de otras facultades. Y rápidamente ven esa oportunidad desde el punto de vista de proyectos, desde el punto de vista de mejora, desde el punto de vista de extensión y de investigación, cruzando. Entonces yo creo que la integración educativa a nivel de una materia formal, hay universidades más privadas que públicas, que veo que puede haber allí un factor de oportunidad para la integración ya en materias de economía transversal en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Sociología o en la Facultad de Ingeniería inclusive. Porque lo que he visto en el caso, por ejemplo, ya de la economía ambiental, ya en una Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ha sido por las experiencias, no solamente en Venezuela, sino en otros países, ha sido bastante complicado. Entonces creo que a nivel de pregrado hay que identificar profesores no necesariamente relacionados con el tema económico y sí, de que ven esta oportunidad de ampliar lo que puede ser la integración en sus materias. Segundo, a nivel de extensión. A nivel de extensión creo que sí puede haber allí oportunidades, cursos de formación, diplomados, otros programas, vamos a decir, que es conducente a título, que allí también pudiese ser una oportunidad de formación a los profesionales. Pero indudablemente creo que es algo que hay que hacer a nivel de preescolar, o sea, creo que es como usted dijo, pues desde la base, y hay que hacer una incidencia también a nivel del Ministerio de Educación del país, porque no solamente es lo ambiental, sino lo que implica este cambio de transformación, que sabemos que en las primeras edades va a ser mucho más rápido desde el punto de vista de la apropiación del conocimiento, que ya en el caso de las universidades, que hay mucha resistencia a lo que es el cambio. Entonces, sí, en el caso de las universidades, retomando, identificaría en pregrado y en posgrado esos profesores claves, agentes de cambio para polinizar, vamos a decirlo así, dentro de lo que es las estructuras de las universidades, y a nivel de la extensión e investigación, en alianza con otras universidades se pueden crear ahí programas colaborativos que puedan capitalizar e introducir esa integración educativa que usted menciona. Muchas gracias, Lorraine, por esta primera respuesta. Diana, todavía tienes una pregunta más para realizarle durante un minuto a Lorraine. Sí, qué interesante lo que ha planteado, retomo, porque tiene que ver también con la libertad de cátedra, ¿no? De que esos docentes innovadores
tengan la libertad en sus cátedras de introducir proyectos u otro tipo de modelos de experiencias de aprendizaje que permitan estas innovaciones, ¿no? Y también está la posibilidad de incluirlo en los proyectos educativos institucionales, ¿no? Esto también puede ser una oportunidad de innovación. Y entonces, bueno, otra pregunta que se me plantea es respecto a la innovación y al emprendimiento. ¿Cómo puede la educación ambiental incentivar la creación de negocios sostenibles y nuevas tecnologías ecológicas en América Latina en relación, has dado muchos ejemplos, Lorraine, pero en relación con estas tres economías, ¿no? Adelante, Lorraine. Sí, bueno, yo creo que por lo que he podido observar en esta discurso, esta presentación, hay como experiencias, pero es como son burbujas, ¿no? Que están allí desde el punto de vista de innovación y emprendimiento. Creo que con la inteligencia artificial y la trazabilidad que puede garantizar el blockchain, puede acelerar estos procesos a nivel del contexto local. Entonces, por ejemplo, empresas o emprendimientos que ya están en su proceso de plan de negocio, por decirlo así, de jóvenes, donde ya están pensando cuáles son esos impactos ambientales negativos y cómo gestionarlos desde su diseño de la empresa o de su emprendimiento. Esos procesos, pues a mí me da como, vamos a decir, esperanza en el buen sentido y optimismo, pero bueno, sin embargo, son experiencias como burbujas, pues que uno va identificando, que no son muy visibles, que no es una estrategia nacional, etcétera, pero sí hay unas prácticas desde el punto de vista de innovación que he ido observando en varios países de América Latina y emprendimiento sobre todo de jóvenes, adolescentes, niñas y niños que han visto esto como un escenario también y una preocupación y una ocupación desde el punto de vista de cómo estamos a nivel de nuestros ecosistemas en nuestros territorios. Entonces, creo que la inteligencia artificial va a acelerar este proceso, por supuesto, siempre bien llevado desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de retroalimentación, desde el punto de vista de verificación, pero sí se están dando iniciativas muy interesantes desde el punto de vista de tomar conciencia y responsabilidad en el emprendimiento del triple impacto, como por ejemplo lo que pueden ser empresas B, que están certificadas y es un movimiento global con todas las limitaciones que pueda tener en estos procesos de autoevaluación, pero es interesante ver cómo se gestionan los impactos, no solamente ambientales, sino también sociales, desde la fase temprana del emprendimiento. Entonces, ya allí se están haciendo allí varias experiencias, pero lo que, insisto, pues son como burbujas y se van juntando como esas islas de coherencia, como dice el profesor Otto Scheimer de Teoría U. Sí, perdón, quiero agregar que quizás muchas de estas experiencias sean desconocidas, porque en nuestros países tenemos grandes experiencias de innovadoras, de proyectos que están realizando en lugares recónditos los profesores con sus alumnos y son desconocidas. Así que muchas gracias, Lorena. No, gracias a usted. Muy bien. Gracias a ambas. Aprovecho el comentario de Diana para destacar que cuando culmine esta Academy vamos a estar distribuyendo las memorias de todo lo que se ha expuesto aquí y también la bibliografía y citas y casos que quieran recomendar los panelistas aquí presentes a modo de bibliografía, en esto de poder fortalecer, si se quiere, las experiencias o los ejemplos que quizás en 2 horas de debate no entran, ¿no? Pero en esto que mencionaba Diana, creo que es importante que podamos tener en cuenta que aún no estando todos los temas o todo el tema en su máximo esplendor, sí va a poder consultarse más información con citas bibliográficas a través de las memorias que vamos a distribuir de forma totalmente abierta y gratuita. Dicho esto, sigo invitando a compartir la transmisión. Estamos en el Fondo Verde Academy número 4. Vamos a darle espacio al tercer panelista, Gonzalo de la Fuente de Val. Muy bienvenido. Estamos hablando sobre economía circular, regenerativa y sostenible
Gonzalo, recuerda que dispones de 5 minutos para presentar tu mirada respecto al tema presentado. Culminados los 5 minutos, vuelvo a tomar la palabra para darte espacio a elaborar tu primera pregunta y así seguimos adelante. Muy bienvenido, Gonzalo. Vale. Escucha bien, vale, gracias. Bueno, voy a tratar de hacer lo máximo síntesis por el tiempo y para que todos los demás puedan participar. Bueno, ese es un tema que voy a hablar de mi experiencia, como yo soy ecólogo especializado en paisaje y algunas partes con temas de socioambientales, ¿no? Y bueno, como ecólogo, siempre quiero dejar mis matiz en este aspecto. Y cuando me empezaba a voy a hablar de experiencias propias, experiencias con unos estudiantes, me acordaba de este gran químico Lavoisier, que todos creo que lo conocemos cuando estuvimos en la etapa de primaria, pues, padre de la química moderna, y que fue nuestro salto de la alquimia a la química moderna. Lavoisier decía que la materia no se destruye, solo se transforma, ¿no? Y, me trae muy esta idea de transformación que habla Lavoisier, porque nos habla de dos caminos, o el camino de la economía lineal o el camino del valor. Y creo que lo interesante de la economía circular, que es, y la que hablaba un poco Lorraine en su extensa exposición y con muchos datos y tal, hablaba del valor, hay una serie de experiencias. Pero también veremos de esta cosa lineal, ¿no? De esta transformación. Y solo para citar un caso, que estoy trabajando con un estudiante que me llama profundamente a la educación y que tengo responsabilidad como europeo, que es nuestro problema con la ropa de segunda mano, que es un problema independiente de todas sus externalidades ambientales, de consumo de agua, de huella de carbono. Europa, que es el ámbito donde están, hemos pasado en el 2020 de producir 500 millones de toneladas a 1.700.000 en el 2024. O sea, un cambio radical y sustancial. El problema es que todo eso se lo hemos traspasado a países del tercer mundo. Y de baja calidad, porque es un caso más paradigmático que me ha tocado ver, el caso de Kenia, que el 85% de lo que le pasamos es inutilizable. ¿Y dónde termina al final toda esa ropa? En las hogueras, generando polución. En el caso de Chile ya es aún más grave. El 15% de todo lo que le mandamos termina en el desierto de Atacama, en la zona de autoauspicio. Y ahí hablamos también de este gran problema, el lado B de esta economía y la que no es valor. Pero yo quiero hablar ahora del valor, de esta idea. Y ahí, bueno, ya en las preguntas creo que en la economía circular hay mucha innovación y yo creo que ahí Latinoamérica que tiene que jugar un papel preponderante en la innovación, porque sobre todo en el tema de la ropa, se puede hacer mucho en tema de la reutilización de textiles, que yo conozco alguna empresa, y de hecho yo solo compro ropa que sea reutilizada, de segunda mano, y por este compromiso, pero en fin, hablando de valor, siguiendo con esta idea de Lavoisier y la transformación de que de la economía circular, del punto de vista, a mí me interesa siempre como paisajista, me interesan los principios que tienen que ver de regeneración, ¿no? Y ahí sí que he tenido experiencia en proyectos, que son proyectos palpables, que son toda esta reutilización de materiales, de obra, para el tema de pavimento, o lo que hacemos algunos proyectos de restauración que ocupamos biorrollo con material vegetal y generamos toda una cosa para condicionar los cauces. Y ahora último, que el trabajo que estoy más trabajando, que son esta idea de las ciudades verdes, las soluciones basadas en la naturaleza, que no tenemos que replicar, y con todos estos modelos de parques inundables que reutilizamos el agua servida, porque también se ocupa el agua servida, el agua para temas de riego. O sea que todas estas cosas sí que generamos valor y es interesante ese aspecto. Pero también quiero hablar de un proyecto que es a mini escala, que a veces habrán muchas cosas de economía circular como algo muy, que a veces casi de los poderes públicos, pero a mí me toca trabajar en Irlanda. Y en Irlanda hicimos una cosa muy circular, que es también porque la economía irlandesa y realmente todo el Reino Unido, que donde más he trabajado en un tiempo, son los charity, que son estas organizaciones, y generamos hoteles, todos con equipamiento de segunda mano. Fue una propuesta de hacer valor
de la economía circular y generamos todos los hoteles, los hostales, con mobiliario, obviamente acondicionado y tal, de segunda mano, para un poco demostrarle y hacer a los clientes, mira, tenemos una apuesta, tratamos de ser coherentes y nuestra coherencia es con todo nuestro mobiliario, eso es de segunda mano, para meterlo en el circuito. Esa es una idea. Pero también cuando estuve no sé si, no quiero expanderme mucho, pero alguna cosa, ese es el aspecto que me interesa más del punto de regeneración de algunos principios. Pero hay otro principio que sí que me pareció súper interesante cuando estuve trabajando en el Reino Unido y tal, fue en el 2012 cuando me tocó los Juegos Olímpicos. Y ahí quiero ver el principio del rediseño, ese concepto de principio de rediseño, porque ha sido en los Juegos Olímpicos, y fue el inicio, pero todo lo que se calculó toda la huella estructural, es decir, la construcción, mobiliario, incluso de los visitantes. Y ahí se redujo el 35% de la huella de carbono de todo el proyecto. Pero porque hay un rediseño, hay un pensamiento que fue muy curioso revisar en ese momento todos los protocolos, porque al final todo fue pensado en un reuso. De hecho, algunas instalaciones fueron viviendas sociales. Todo tenía un pensamiento que no era... Eso fue un gran avance que para mí fue transformador y que todavía alguna sigue permaneciendo algunas decisiones en el Reino Unido. Nos encontramos que yo dije, bueno, esto seguro que los próximos Juegos Olímpicos va a seguir. Nos encontramos con Brasil, sin comentarios. Pasamos a lo siguiente. Nos encontramos con Corea. Vale, se tomó el testigo, como que una buena maratón. Y después ya de momento pasamos a Francia y siguieron esta idea de introducir el rediseño del pensamiento de economía circular, del rediseño de todas esas instalaciones. Bueno, veremos ahora con los nuevos Juegos Olímpicos si esta idea está. Pero esa es una pregunta que luego te quiero hacer. Es decir, y para terminar, no quiero extender más. Yo creo que sí, yo en cierto comparto con Juan esta idea de esto es un poco, la economía circular puede tender a hacer mucha espuma, pero yo sí que creo que hay cosas que se pueden hacer y se están haciendo de forma tal, pero existe mucha voluntad de hacer cosas, pero también creo que hay mucha innovación. Yo creo que la clave aquí es la innovación. Yo creo que ahí desde el Fondo Verde y los profesores y estas cosas, empezar a colocar a la gente en el colectivo del conocimiento de que lo circular es posible, con pequeñas acciones que yo he comentado u otras, pero que también creo que es un desafío para Latinoamérica, sobre todo en estos tiempos actuales de temas de que los movimientos se están moviendo norte-sur, ya no sabemos, nosotros que estamos en el medio estamos repensando como europeos en qué lugar vamos a jugar en esta tal, y creo que cada vez tenemos que jugar más por una apuesta segura por la innovación y educación de alto valor, que lo tenemos, pero hay que utilizarlo, y yo creo que también Latinoamérica tiene en la economía circular una oportunidad enorme de generar innovación. Yo creo que el caso de Chile, no hablo con detalle, pero creo que hay cosas interesantes a través de la tesis que estoy haciendo con mis estudiantes, porque es un tema que me preocupa, que es el recurso, sobre todo la ropa de segunda mano, que es un tema gravísimo, porque Muy bien. ya lo tenemos ahí metido en África y lo tenemos metido en por lo menos en Chile, en el desierto. Nada, eso creo que... Muchísimas gracias, Gonzalo, por exponer tu mirada respecto al tema presentado. Ahora te vuelvo a dar la palabra, Gonzalo, para que formules tu primera pregunta a Lorraine. Bueno, esta es una pregunta que me la hace otro alumno que estoy mucho... que tiene que ver un poco con el principio de la regeneración de la naturaleza, que es uno de los principios que busca la economía circular, por decirlo, pero regenerativa, ¿no? Y hemos estado trabajando en el tema que son los saberes tradicionales, ¿no? Los saberes tradicionales, que ahora es como una nueva remirada a lo que se hacía antes, como una remirada. Y esa como, ¿qué valor podría tener? Y ese es un punto que estuvimos discutiendo el otro día con él. ¿Qué valor puede tener los saberes tradicionales, principalmente aplicados a la explotación agrícola o forestal, si al caso? Pienso lo que son todos
en la zona del Cusco, con esta nueva mirada de la economía circular. Es un poco una mirada etnográfica, por decirlo. Adelante, Lorraine. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo, por esta exposición, porque sí, antes de la respuesta, pues sí, todo lo que está sufriendo en el caso de Europa con la ropa de segunda mano, realmente hay informes que he revisado que son, por supuesto, alarmantes. Me hace recordar también mucho el libro que lo recomiendo mucho de la cuna a la cuna, de Cradle to Cradle, que justamente fue un químico ecologista de Greenpeace, Michael Braungart, y con un arquitecto paisajista estadounidense, William McDonald, donde planteaban lo que usted decía, ese rediseño de los procesos desde el punto de vista de la reutilización y de la circularidad. Con respecto o sea, yo creo que una de las cosas es la mirada sistémica, global. Entonces, cuando empezamos a ver cómo funciona el sistema, cuáles son las entradas en el insumo, cuál es el proceso de transformación y cuáles son las salidas del sistema, si empezamos a ver ese enfoque sistema de la reinserción desde el punto de vista de la circularidad, empezamos a mirar desde otra manera y creo que el rediseño es fundamental. Con relación a los saberes ancestrales, por lo que yo he observado, la economía regenerativa le da como no sé si es un mayor valor, pero sí está presente por ejemplo, en la Reserva de Biosfera Sierra Gorda en Querétaro, que tuve la oportunidad de estar, algunos ejemplos que se están haciendo en otros países, en México, en Colombia también, en la zona del Pacífico, o sea, pero son experiencias, como digo yo, puntuales, en Brasil también, en reservas de biosfera, áreas protegidas, donde hay un reconocimiento y un valor y una reconexión de esos saberes ancestrales, pero lo he visto en la economía regenerativa. ¿Me explico? O sea, no lo he visto tan visible o tan palpable con un valor desde el punto de vista social como puede ser en la economía circular o en las experiencias que he revisado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Pero sí, por supuesto, lo que es la comovisión y dependiendo también de los territorios, indudablemente en todo lo que es Bolivia, Ecuador, Perú, por supuesto hay toda la política de buen vivir, o sea, ya hay una cosa muchísimo más tangible y visible, pero en otros países lo he visto más en estas iniciativas, con esta regeneración de ecosistemas desde el punto de vista de los saberes ancestrales. Yo lo veo allí en esa perspectiva. Me lo apunto, me lo apunto. Y nada, lo Muy segundo que bien. quería hacer... Ah, perdón. Sí, no, adelante, Gonzalo. Formula la Lo segunda segundo pregunta. Adelante. quería rematar un poco, quería recuperar esta idea del rediseño, ¿no? Y quería, por eso me resguardé, porque esta era la reflexión un poco que hacía con respecto, no porque los anglosajones sean más listos, ni mucho menos. Porque ellos pertenecen o pertenecemos a esta gran, y tú, Lorraine, y María Teresa, y Braulio, todos venimos de la ciencia y ocupamos todo el saber anterior, este gen cultural, y lo aplicamos en nuestro día a día para mejorar, porque nos generamos conocimiento y valor. Esa es nuestra idea. Y de forma tratamos de inculcar a los estudiantes de generar valor para hacer transformación de la sociedad, pero con conocimiento, evidencia, no suposiciones. Dicho paso, pensamiento crítico. Lo dejo pasar ahí. Y entonces, en ese sentido, eso es lo que me llamó la atención, porque en Brasil no fue así. Y luego se sintió. Entonces, eso me llama la atención. ¿Qué pasa en Latinoamérica? A tu juicio, para que estas cosas de transformadoras, de vanguardia, que pueden ser una gran oportunidad, porque la economía circular, aparte de todo, es una oportunidad de generación de negocio y todo lo que quieras, pero en particular de generar una gran diferenciación. Con respecto a estos modelos no se terminan, creo, en mi perspectiva, no terminan de calar. Y yo lo he situado realmente con estos grandes eventos, porque estos grandes eventos generan una cantidad de recursos económicos, de grandes inversiones que pueden ser una gran oportunidad. Y me llama la atención por qué en Brasil no pasó y sigue así ha pasado en otros, ¿no? Yo soy un corredor de maratones y siempre cuando voy a las maratones me disgusta tanto cada vez que voy
voy corriendo y al kilómetro 10 empiezan a saltar las botellas por los aires y digo, joder, esto no puede haber algo que podamos hacer biodegradable, lo que sea, porque no puedo ser que 200, en el caso de la última que corrí, que fue en Berlín, éramos 30.000 tirando botellas por todos lados, ya no puede ser y quedamos todavía con botellas de plástico, no fue un factor de innovación. Es decir, no, es una anécdota, pero que es así. Yo creo que hoy día cada vez por la economía del ocio, porque el ocio cada vez va a seguir creciendo y vamos a tener más tiempo libre, va a generar una serie de movimientos y tenemos que en estos grandes eventos son una oportunidad. O sea, y eso es lo que quería solamente trasladarte. ¿Cómo podemos en Muy Latinoamérica, en bien. este caso, transformar estas cosas en una oportunidad? Ese conocimiento, Sí, por lo menos. Adelante, Lorena. sí, no, muchas gracias porque también me pasa y me pasa en mi país, pues que plástico de un solo uso, pues a veces no tenemos otra opción, ¿no? O sea, es bastante complejo dependiendo de los sectores o en las zonas rurales, por ejemplo, que nos encontremos. En, en América Latina, bueno, he revisado algunos estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Foro Económico Mundial, donde, claro, ven las barreras y están conscientes de las barreras de la escalabilidad y la replicabilidad, esto a extenderlo, ¿no? Y también hay varios, bueno, aquí las cifras, pues, cuánta inversión se requiere a nivel de América Latina y cuánto se requiere también desde el punto de vista de implantar algún tipo de economía, ya sea la circular, sabiendo que a nivel global apenas llegamos al 7%, 8%. Entonces hay una cantidad de inversión necesaria que si bien ya lo estamos viendo desde el punto de vista de la sostenibilidad con los flujos de inversión responsable, por ejemplo, las empresas que cotizan en los fondos de capitalización bursátil en Brasil o en Nueva York o en Europa o en la India, o sea, en Medio Oriente, ya hay como unos flujos de inversión que creo que todavía no son suficientes para poder dar ese salto desde el punto de vista de la innovación y el requerimiento que necesitamos desde el punto de vista económico, que puede ser, no tengo las cifras ahora en la mente, pero puede ser una gran cantidad, vamos a decir, inclusive más de las reservas internacionales que podamos tener en todos los países de América Latina, no sé, pero sí se requiere allí porque tiene que ver como un cambio de modelo que en la revolución industrial en el siglo XVIII, pues sí, allá hay cifras, bueno, cuánto se requiere para ese cambio de modelo en América Latina. Entonces, ahí hay como, bueno, se requerirá, no tengo esa cifra todavía Mira, de no, no, esa. sí, sí, no te preocupes. Pero sí, lo que sí he observado y por lo que comenté, ya hay experiencias un poco más institucionalizadas como política pública, por ejemplo, en el caso de Chile o en el caso de Colombia, eh, y a otros que son experiencias ya más como más local, más localizadas, que no es un impacto a gran escala desde el punto de vista de eso. Entonces, para poder dar ese salto cuántico desde el punto de vista de innovación, pues va a requerir trabajo prospectivo en gestión de la perspectiva de los escenarios a nivel económico y dónde pueden venir esos flujos de recursos dependiendo también de la estabilidad del país, o sea, dependiendo también de varios factores. Bueno, muchísimas gracias, Loren. Muchas gracias a ambos. Vamos a darle paso a la siguiente panelista. Muchas gracias, María Teresa Pérez, por esperarnos allí conectada. Te doy la bienvenida. Recuerda que tienes 5 minutos para exponer tu mirada respecto al tema presentado. Muy bienvenida, buenas tardes, casi buenas noches allí donde estás. Adelante. Buenas tardes a todos. Hoy no es un día cualquiera, hoy el planeta nos habla y nos invita a escucharlo con atención. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y no solo es una fecha en el calendario, es una llamada urgente a reconectar con la naturaleza, a repensar nuestros hábitos, nuestra manera de consumir y asumir que cada uno tenemos que tomar decisiones como personas, como empresas, como sociedad, que va a dejar una huella en este planeta. Este webinario que lanza el Fondo Verde, el Academy número 4, es muy especial
y por eso tenemos que detenernos, reflexionar y también inspirarnos, porque cuidar el medio ambiente no es una opción, es una responsabilidad compartida y porque aún tenemos tiempo de construir un futuro más justo, más sano, más regenerativo para todos. Gracias a todos los que nos están escuchando por estar ahí. Gracias al Fondo Verde por crear estos webinarios tan interesantes. Gracias a la doctora Giraud por todo el trabajo que ha hecho de compilar información, todos los datos que ha querido compartir con nosotros. Agradezco también a todos mis predecesores porque vienen siempre a dar una pincelada muy interesante a los lienzos que estamos pintando entre todos. Bueno, pues en estos 5 minutos quiero invitarles a reflexionar sobre que la economía circular es una oportunidad real de transformación, pasar de un modelo económico lineal en el que se extrae la materia, se produce y luego se desecha, a un sistema circular y regenerativo que respete los límites del planeta. La economía circular no se trata de reciclar. Tenemos que disociar mucho estos dos términos. No consiste en reciclar. Su objetivo es conservar el valor de los productos, de sus componentes y de los materiales el mayor tiempo posible. Es decir, un coche tiene que extender todo su valor, alargar su valor como coche o como vehículo durante el mayor tiempo posible, luego reutilizar sus componentes durante el mayor tiempo posible y todos los materiales de lo que está construido. Eso es la economía circular, es conservar, es estirar al máximo la durabilidad de un producto y para eso se necesita un diseño. Todos nuestros ingenieros, todos los chavales y todos los estudiantes que estamos formando en nuestras universidades tienen que conocer desde el momento en que diseñan un producto cuál es el mayor tiempo posible que le pueden dar a ese producto con los materiales que se utilizan para que luego no terminen en el basurero. Se trata de promover las 9 Rs, no solamente reciclar, primero es rechazar todo aquello que se nos presente, que es inútil en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos tenido que comprar, que consumir un producto que no necesitábamos simplemente porque, bueno, pues si compras uno te dan dos o porque si compras esto el otro te lo regalan? Pues tenemos que rechazar sencillamente porque a lo mejor no lo necesitamos. Rechazar, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, rediseñar, reciclar y luego recuperar esa energía que a lo mejor el producto nos viene a dar sencillamente porque pues no tienen uso final y se puede convertir en energía. Pero lo más importante no es esta lista, sino es entender que necesitamos rediseñar todo el sistema del mercado, es decir, todo un mercado que nos permita que cuando introducimos un producto sepa que va a poder circular en todo el sistema. Se trata de pensar en cómo producimos, cómo consumimos y cómo vivimos. Y si la economía circular cierra ciclos, la economía regenerativa va un paso más allá. Es la que regenera lo que está dañado. ¿Y de qué estamos hablando? Pues regenerar nuestros suelos, reforestar, fortalecer las comunidades locales, devolver los sistemas naturales, a los sistemas naturales lo que estamos tomando de ellos. Y todo esto aplicado, por ejemplo, a las ciudades, que es el tema que a mí me interesa, nos implica dejar de verlas como entornos grises e insostenibles y empezar a diseñarlas como ecosistemas vivos, resilientes, saludables y con capacidad de renovarse. En las ciudades tenemos la fortuna de tener una cantidad ingente de recursos, de recursos naturales, de esos residuos que se convierten en recursos naturales. Y para ello el contexto internacional también está dando muchísimos pasos. En Europa, por ejemplo, tenemos el plan
de acción para la economía circular que forma parte del Pacto Verde Europeo y en los últimos años se está impulsando. El 3 y el 4 de junio ha sido la Green Week en Bruselas y justamente la economía circular era el tema central de estos 2 días de reflexión en la Comisión. A nivel europeo tenemos ya el reglamento del ecodiseño para los productos sostenibles, hay muchas leyes del derecho a reparar, estrategias específicas de los textiles, las baterías, envases y electrónica, los textiles que, como nuestro compañero Gonzalo ha nombrado, es un gran problema que tenemos actualmente en Europa. Bueno, pues aún así la tasa de circularidad de materiales actualmente ha alcanzado un 11% en 2023. Es una mejora, pero aún estamos lejos de lo que necesitamos. ¿Cuáles son los retos? Pues las métricas, los indicadores. Otros retos serían los incentivos, cómo conocer la cadena de valor y sobre todo el comportamiento del consumidor, que aún tiene la mentalidad de lógicas lineales, de comprar, consumir y tirar. El comportamiento del consumidor es fundamental. Pero hay buenas noticias, sobre todo en algunas ciudades como Ámsterdam, París, Barcelona o Petersburgo, pues ya tienen planes ambiciosos. Están creando todo lo que es la simbiosis industrial urbana, es decir, que los residuos que tienen unos van a ser los recursos de los otros. Esto también forma parte del trabajo que se realiza en los clusters colaborativos entre empresas, universidades y gobiernos. En las empresas, en los polígonos, bueno, pues ya se están creando dinámicas en las que, bueno, el residuo que genera mi empresa a lo mejor te sirve a ti como recurso primario para la generación del producto o del servicio que quieras elaborar, ¿no? Importante también que el sector público, a través de las compras públicas circulares y sobre todo los programas de formación ciudadana. En resumen, hay que pasar a una economía circular, regenerativa. Creo que no es una utopía, quizás nosotros no lo veamos, pero espero que futuras generaciones lo vean. De hecho, la economía circular ya la están practicando, no solamente en todo lo que son los productos, sino las nuevas generaciones, como no tienen acceso a la propiedad, ya están creando economías colaborativas y circulares en todo lo que es servicios. A nivel, por ejemplo, del uso del vehículo, con el sistema de vehículos compartidos. La economía circular también se aplica al capital humano y sobre todo al capital intelectual. ¿Cuántas ideas generamos en las universidades que ya han sido generadas y que nosotros podemos reciclar, reutilizar como maestros y como profesores para dar un impulso? Y no olvidemos a nuestras abuelas, que eran las primeras que llevaban a cabo la economía circular. Qué sabias eran a la hora de utilizar todos los materiales que utilizaban a lo mejor en la cocina y no tiraban absolutamente nada. Lo reutilizaban pues para dar de comer a las gallinas o a dar de comer a los animales, o incluso, bueno, pues cuando se le quedaba a lo mejor el pan duro, pues lo rayaban y ya tenían pan rallado. Nosotras a lo mejor no seguimos estos modelos y vamos al supermercado a comprar pan rallado. En fin. No se trata solamente de ser sostenible, se trata de diseñar sistemas que restauren, que cuiden y sobre todo que duren. Y eso empieza por tomar nuestras decisiones y pensar de una manera distinta. Muchas gracias, María Teresa. Te voy a volver a dar el espacio para que formules la primera pregunta que desees realizar a Lorraine. Bueno, pues mi primera pregunta va relacionada con el comportamiento del consumidor, porque en todas las áreas del medio ambiente, generalmente
bueno, todos los sectores hacen recaer la responsabilidad en otros sectores, es decir, los políticos hacen recaer la responsabilidad sobre las empresas sobre que no hay legislación bueno, aplicable. Todos tenemos, como lo he dicho muy al principio, responsabilidad en esta tarea. Pero creo que el consumidor sigue aún en estas lógicas lineales y no creo que todo el mundo esté, sobre todo las nuevas generaciones, en las que a lo mejor les resulta tan fácil comprar a través de una aplicación productos, sobre todo pues ropa a muy bajo precio. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos hacer para que este consumidor rompiese las barreras de la obsolescencia y pensase primero, por ejemplo, en intentar reparar un electrodoméstico antes de desecharlo y comprar uno nuevo? Adelante, Dorain. Muchísimas gracias, doctora María Teresa, por esa disertación. Me conecta mucho porque yo de profesión base soy urbanista, entonces, y sabemos la cantidad de personas, en el caso a nivel global, más del 60% de la población y la tendencia a la alza que van a vivir en ciudades, y esto está siendo un problema en la mayoría, ¿no? Con relación a su pregunta del comportamiento del consumidor, y conectando con lo que dijo el doctor Juan Silva con relación a la ley de responsabilidad extendida del producto, pienso que habrían como dos estrategias. Una, la estrategia de marketing, o sea, una estrategia de mercadeo desde el punto de vista de la sostenibilidad, que no es un greenwashing, que es la otra cara de la moneda, sino real, una estrategia de información y de sensibilización en lo que está comprando, dónde va a ser depositado una vez que se utilice, ya sea el plástico de un solo uso, que comentaba también el doctor Gonzalo, a dónde va eso a estar depositado. Entonces, mientras haya mayor información de ese ciclo de vida, de lo que se está comprando, desde el punto de vista de información, no estamos hablando ya de que creo que la otra estrategia es educación, pero la primera, que es de información, de promoción, de mercadeo, de lo que pudiesen ser los productos, y esto viene ya entonces asociada a esta ley, por ejemplo, que ya en América Latina, no solamente en Chile, sino ya se está avanzando la legislación en otros países como Brasil, Perú, etcétera, que es la responsabilidad extendida del productor. Entonces ahí va a tener que ver con el diseño y los principios que subyace, y recordando también lo que decía el doctor Gonzalo, el valor. Entonces aquí el principio es que el que contamina paga. Entonces, creo que allí el cambio de comportamiento, cuando ya hay un proceso de consumo y hay un proceso de contaminación y hay un sistema allí punitivo desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de incremento de costos, etcétera, con que cumples con ese principio que el contamina paga, asociado a la corresponsabilidad del consumo de este producto, y el análisis del ciclo de vida en el entendido de los mensajes adecuados de la estrategia de mercadeo, creo que allí puede haber un cambio significativo del consumidor. Y el segundo, que sí es más quizás a largo plazo, es educativo, indudablemente. O sea, en una estrategia educativa en la educación formal o en la educación alternativa o informal en comunidades, etcétera, eso produce un cambio también desde el punto de vista del consumidor. Pero yo creo que la estrategia de crear matriz de opinión pública, información de cuánto es la degradación de una pila o de un plástico, que ya sabemos el tiempo de vida en que se degrada, que son cientos de años, miles de años. Entonces allí y hay leyes que el productor en su etapa de diseño va a tener que, y los sistemas de incentivos también va a ser importante como política pública, es que se pueden generar esos cambios de comportamiento con información, con educación y un sistema de incentivos y punitivos que
que de alguna manera pues haga ese cambio de comportamiento. Gracias, Lorraine. María Teresa, puedes hacer tu segunda pregunta. Pues a ver, mi segunda pregunta viene inspirada un poco en todo lo que he estado escuchando durante la Green Week, como os he dicho antes, que ha tenido lugar en Bruselas el 3 y el 4 de junio, en los que, bueno, pues se hablaba mucho de la minería urbana. Que es un concepto bastante novedoso, sobre todo porque viene un poco a responder a un problema que tenemos y es la falta de minerales preciosos, por ejemplo, el litio, el oro, la plata, todos los componentes de un smartphone y que bueno, supone la extracción de recursos naturales, de materias primas, con todos los conflictos sociales en los países en los que se extraen, ¿no? El colonialismo que puede surgir en este tema. Y bueno, es crear un sistema económico en el que verdaderamente todos nuestros smartphones, y no solamente los smartphones, sino todos los aparatos electrónicos que tenemos en casa y que tienen los componentes que se están buscando. ¿Qué sistema, yo no sé si a lo mejor en América Latina ya lo tienen establecido, qué sistemas se podrían establecer de incentivo para que las personas no solamente fueran a dejarlo, pero que se crease, no sé si existe este tipo de minería urbana en los que se pueden reutilizar otra vez todos los componentes de todos los equipos digitales que tenemos en casa? Adelante, Lorraine. Bueno, primero la extracción, esto de minería urbana, pues en el caso de la extracción de materiales que está comentando doctora María Teresa, este tipo de cosas, normalmente lo que todavía no hemos llegado a las ciudades, está pasando, por supuesto, en zonas altamente protegidas y que son biosferas y son áreas protegidas. Unas ilegales, otras legales, pero a nivel urbano puede haber alguna experiencia, pero no la conozco. Pero con relación a la obsolescencia programada de estos tipos de, vamos a decir, de productos electrodomésticos, equipos de IT, electrónicos, etcétera, sí hay iniciativas de centros de acopio, puntos verdes que podemos llamar, que por supuesto en Europa está mucho más institucionalizado que lo que he podido observar en América Latina. Sí hay iniciativas, vamos a decir, más institucionales y más de gobiernos locales, donde ven esto como una oportunidad también económica de ingresos. Y en otros lados también han sido iniciativas de ONG locales, en donde han hecho todo este proceso también de transformación y articulación, muchas veces a espalda o en contra de lo que pudiese estar el gobierno local proambiental, ¿no? Entonces, hay diferentes allí iniciativas desde Puntos Verdes, ONG locales, gobiernos locales que han establecido eso y ya, por supuesto, países como Brasil o Argentina o Chile, sí ya es más como el sistema de los stakeholders, desde lo que es en el análisis del ciclo de vida, que sí hay procesos también de sistema incentivo y políticas públicas para la reutilización y la reconversión, ya sea de equipos electrónicos y leyes específicas también, caso de Colombia o en algunos casos de los países de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Voy a darle paso al último panelista y cuando culmina el último panelista en las intervenciones, Lorraine va a tener espacio para hacer sus conclusiones durante 5 minutos adicionales. Así que, bueno, le doy la bienvenida a nuestro compañero, el profesor Eric Urenes. Eric, muy bienvenido de Costa Rica. Hay una parte muy importante de la intervención de Lorraine que hizo foco en Costa Rica, así que estoy segura que Eric tiene mucho para decir al respecto. Muy bienvenido, Eric.
Gracias, Lorena, y gracias a Lorraine por la excelente presentación y también a mis predecesores que hacen comentarios muy interesantes. Yo tenía todo, les enseño aquí, tenía algunas preguntas y algunos comentarios, todo muy bien estructurado, pero como dicen cosas tan interesantes, empieza uno a desarmar todo, ¿no? Pero bueno, sí quería comentarles, por ahí quería arrancar yo un poco mi exposición. Espero estar dentro de los 5 minutos. Pero yo tenía dos perspectivas muy diferentes. Pues, normalmente yo trabajo tanto como académico, como investigador, como consultor independiente. Entonces, como consultor independiente, tengo más o menos unos 6 meses, tal vez un poco más, de estar trabajando con una fundación de los Estados Unidos, diseñando un proyecto de agricultura regenerativa en el norte de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua. Es una finca de casi 1.000 hectáreas, ¿verdad? Hay, creo que la mitad, un poco menos de la mitad está en bosque primario, si es que existe el bosque primario todavía en alguna parte del mundo, y tiene procesos agrícolas muy viejos de 50, 60 años, ¿verdad? Que estamos rediseñando para que sean regenerativos. Y ha sido el ejercicio práctico más que el académico, por eso quiero hacer las dos separaciones, ¿verdad? El ejercicio práctico ha sido interesantísimo porque hemos encontrado muchos vacíos de conocimiento, ¿no? Entonces, al final, cuando están, bueno, ¿qué quiere decir ganadería regenerativa? Porque hay 600 cabezas de ganado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, toda la parte de alimentación de la ganadería ya no la estamos comprando como soja importada, ¿no? Entonces ya, bueno, sí la estamos comprando, pero ya comenzó el proceso de sembrar 6, 7, 8, 9 tipos diferentes de plantas para que los animales a partir de producción local pues tengan todo su complemento alimenticio, ¿verdad? Em, Otra cosa que me ha resultado interesante es ver que en el pasado en la finca hicieron grandes movimientos de tierra. La finca tiene una zona donde se acumulaba el agua y ahí llegaban grandes cantidades de pájaros. Eso se drenó para sembrar, creo que cacao, no recuerdo en este momento, y después se abandonó y ese pantano pues quedó ahí abandonado y ya las aves no tienen dónde llegar, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, ¿por dónde va mi comentario? Quiero llegar al hecho de que desde el punto de vista de ciencia, de conocimiento, pues prácticamente, o sea, en la práctica no tenemos nada. Vamos al desarrollo local, ¿verdad? A ver qué nos encontramos y a partir de ahí empezar a analizar con una batería de científicos que cuesta un ojo de la cara, cómo rediseñar procesos productivos, cómo eliminar procesos productivos, cómo sustituir procesos productivos, porque todo esto podrá ser muy bonito, podrá sonar muy romántico, podrá ser muy interesante, pero si no es rentable, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Que era algo un poco de lo que decía desde la academia cuando el doctor Juan Silva hablaba mucho del decrecimiento, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el doctorado en Italia en aquel entonces, se hablaba muchísimo del decrecimiento, ¿no? Y a mí, como teoría, me sonó casi perfecto, ¿verdad? Pero yo me imaginaba trabajando con campesinos o trabajando con procesos agrícolas industriales, hablarles de crecimiento era casi, no sé, como casi ofensivo. Y no quiero ni pensar, digamos, grandes corredores de bolsas en Nueva York a decirles que no ganen porque la economía no tiene que crecer. Entonces, son esas teorías económicas que no conocen la diferencia entre economía política y política económica, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es implementarla. Por ahí va un poco mi comentario desde la parte práctica, ¿no? Que al final cada proyecto es casuístico. Nosotros tenemos en este momento entomólogos, tenemos biólogos, o sea, tenemos un biólogo y tenemos un entomólogo. Un entomólogo es un biólogo, pero especializado, ¿verdad? Tenemos ingenieros que se especializan en todo lo que son procesos hidráulicos, porque no podemos, digamos, ya el daño hidráulico está hecho sobre el biotopo, es el que se está trabajando, ¿verdad? Pero entonces tenemos que regenerarlo de forma tal que no afecte a lo que están en la cuenca hacia abajo. Esto es prácticamente al nivel del mar, pero en la cuenca hacia abajo hay toda una comunidad, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar que en el pasado, hace 20 o 30 años, se echaban grandes cantidades de químico ahí
Eso se lavaba, iba a dar al río y del río directo a la comunidad, ¿verdad? Y después todo el mundo rascándose la cabeza de por qué la cantidad de enfermedades. Ok, eso es en la práctica. Pues desde la perspectiva académica como investigador, a mí también me surgen un montón de, digamos, si pensamos desde el rigor científico, ¿verdad? Desde el rigor académico, pues me surgen un montón de dudas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir agricultura regenerativa? ¿Dónde están los conceptos que me orientan, ¿verdad? O sea, ciertamente los hay, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál utilizo yo? Si es un concepto desarrollado totalmente por, qué sé yo, en Canadá o en Francia, eso que tiene que ver con la realidad con la que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer esas dos grandes, como comentario inicial, creo que ya cumplí mis 5 minutos, hacer esa gran separación, digamos, una crítica sistémica desde la práctica, ¿verdad? Que es muy complicado, es muy costoso llevarlo a la práctica. Esta fundación tiene muchos fondos y lo está logrando o estamos aprendiendo el proceso, ¿verdad? Pero creo que como lo dijo Lorraine, en la academia también tenemos que alinearnos. Hay grandes vacíos del conocimiento que tienen que alinearse. Por ahí quería dejarlo antes de pasar a mis preguntas que son totalmente rediseñadas a partir de lo que dijeron mis colegas. Muy bien, gracias Eric, muy clara tu exposición. Por supuesto, ahora te vuelvo a dar la palabra para que formules tu primer pregunta. Ahí estás con el micrófono apagado, ¿eh? Ahí está. Gracias, Lorena. Sí, a ver, yo trabajo mucho con estructurando proyectos de inversión, ¿no? De hecho, el primer bono verde de Costa Rica, pues lo estructuré yo y a partir de ahí hemos tenido, digamos, hemos conocido bonos verdes, bonos climáticos, bonos azules. No he estructurado un bono naranja, pero podría pensar en uno, ¿verdad? Entonces, mi primer gran pregunta es en esa relación investigación-inversión, ¿verdad? Que la doctora María Teresa hablaba mucho también de generar conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento que esto podría generar es muy interesante porque es prácticamente disruptivo. Entonces, si tomando en consideración lo que yo le conté de los dolores de cabeza detrás de diseñar realmente un proyecto regenerativo, ¿verdad? Y todavía los resultados están por verse. ¿Qué podríamos utilizar o qué recomendaría como marco de referencia para decir que una inversión es regenerativa, ¿no? Porque ahorita lo que está sucediendo, yo le puedo decir a usted que lo que estamos haciendo en el norte de Costa Rica es regenerativo, pero eso es porque lo digo yo, no porque lo dice un tercero independiente con un criterio científico, ¿verdad? Entonces, no sé qué, la pregunta específica es qué utilizaría como marco de referencia para decir que una inversión es regenerativa. Creo que la pregunta es demasiado específica y más bien me gustaría saber qué piensa ella de esto. Adelante, Lorraine. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eric, por este espacio, porque a mí me pasa exactamente igual que usted, o sea, el área de investigación, pero no desconectada de la realidad a nivel de consultoría, a nivel de gerencia, etcétera, ¿no? Entonces tengo como esas dos miradas que permite integrar. O sea, por lo que estoy totalmente de acuerdo, hay un gran vacío de conocimiento desde el punto de vista de estas nuevas, vamos a decir, o prácticas ancestrales, dependiendo de donde se hace en marco epistemológico. Creo que estamos viviendo en una situación donde hay un proceso de transición como epistemológica de todas estas economías y empieza esa disrupción de que no está en este, vamos a decir, en este campo o en este ambiente que puede ser las universidades, el conocimiento, etcétera, sino está más bien en la praxis, por ese llamado de atención y ese, vamos a decir, esa dolencia desde el punto de vista de nuevas soluciones que lo demanda el mercado y lo demanda, vamos a decirlo así, también las comunidades o los dolientes de estas prácticas, vamos a decir, comerciales o de agricultura. La inversión regenerativa, lo que yo he podido ver es en relación y como ha estructurado los bonos verdes, pues yo la oportunidad que tuve de estar en la reserva Sierra Gorda en Querétaro, pues ellos están en contra de lo que son los bonos verdes, pero tienen sus mecanismos de compensación, por decirlo de alguna manera, en función de los pagos por servicios ambientales y ecosistémicos, que significa tener ese bosque sin la agricultura, pero que esté de manera conservada. Entonces,
allá hay como, y el mismo gobierno de Querétaro en ese momento pues tiene sus políticas y hay ahí como un proceso de transacción, entonces de inversión. Entonces estoy como observando que este proceso de inversión regenerativa pareciera, por esta experiencia que le comento y otra experiencia también en Brasil, es que son como los acuerdos entre los stakeholders para poder generar ese flujo y esa inversión requerida, porque creo que está todavía en etapa de experimentación. Creo que todavía es un laboratorio de experimento que son iniciativas no desde el top up, o sea, no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, bottom up. Entonces, eh, y cuando reviso también, y lo seguro también, lo que es la inversión y los flujos desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya sea con bonos verdes, donde tienes ya empresas certificadas por un tercero de lo que es la captura de carbono, creo que hacia allá vamos, pero, o sea, ese es quizás el futuro, hay algo futuro emergente, por eso utilizo algunas herramientas para poderlo visualizar. Creo que hay experiencias, pero todavía sigue siendo muy escasa. Y por supuesto Costa Rica y pudiésemos decir Brasil está en ese proceso también de experimentación desde esas escalas local donde hay inversores privados, locales o internacionales, como es su caso, que están buscando efectivamente la supervivencia porque ya como que vienen del futuro, ¿no? De un futuro, vamos a decir, bastante comprometido desde la contaminación. Entonces están buscando estas soluciones desde el punto de vista también en el caso de Chile, de cómo poder hacer mecanismos regenerativos en la praxis y que eso pueda, como ha hecho Patagonia, por ejemplo, específicamente con bosques en el caso de Chile y todo lo que es la industria textil también, que es muy interesante, aunado a lo que comentaba el doctor Gonzalo. Entonces creo que allí la inversión todavía no está a escala global, siento que es a nivel de prácticas muy pequeñas a nivel local, pero sí se está dando como ese germen. Por eso decía que hay como unas burbujas que uno está allí visualizando o esas iniciativas desde abajo, que hay esos arreglos, por supuesto, de la dolencia desde el contexto y el territorio local, ¿no? Cuando ya se empieza ahí. Y creo que lo otro también tender el puente hacia lo que es el conocimiento, porque se ha quedado allí como obsoleto. Nos quedamos como en las viejas estructuras por la misma dinámica también en el caso de las universidades. Sabemos la estructura de las universidades dependiendo de cuál es la herencia que venimos del siglo XI, siglo XII, etcétera. Que sí hay que hacer como esa retroalimentación desde el punto de vista de la acción, ya sea con un enfoque más constructivista quizás, desde el paradigma epistemológico. Entonces, bueno, allí eso, por eso creo que hay una transición epistemológica en el campo del conocimiento y en el campo de la praxis hay esas iniciativas pequeñas que podamos relatar y rescatar. Muchísimas gracias por esta primera respuesta, Lorraine. Le voy a pasar nuevamente a Eric la palabra para que haga su segunda pregunta y agrego, en Argentina también hay experiencias muy interesantes de ganadería regenerativa, que luego le voy a pasar quizás a todos y a Eric especialmente, que puede llegar a ser interés por el proyecto que está implementando allí y que llevan también el carbono a cero. Entonces, eso es muy interesante. Pero bueno, lo comento porque conozco la experiencia y me parece muy, muy importante que también se tome en cuenta de lo que está haciendo acá en Latinoamérica, ¿no? Respecto a la regeneración. Así que, Eric, adelante con tu segunda pregunta. Gracias, Lorena, y gracias, Lorraine. Bueno, antes de hacer la pregunta, pues yo quería comentarle, cuando uno hace un análisis más sistémico de los problemas ambientales que tenemos de generación ambiental, de contaminación, se da uno cuenta que medir el carbono para compensarlo es uno de los o sea, es de los problemas más pequeños a resolver, ¿verdad? Hay problemas de contaminación mucho más grandes, ¿verdad? Que serían más apremiantes. Entonces, siempre hay que pensar en forma sistémica. Y también quería comentarles, digamos, yo hice la pregunta, digamos, con una doble intención, em, porque, como les comenté, esta finca tiene aproximadamente 100 hectáreas de teca, ¿verdad? Y nosotros lo primero que trajimos fue un ingeniero hidráulico que nos detalló todos los problemas, todos los problemas de pérdida de nutrientes sobre el suelo a partir de las lluvias al tener un monocultivo, ¿no? Al tener un desierto genético de 100 hectáreas, ¿verdad? Entonces, a partir de esa línea base,
pues trajimos a un ecólogo que junto con el biólogo y el entomólogo, pues nos recomendaron ir sustituyendo 1 hectárea por mes para no generar más desgaste hidráulico de los nutrientes del suelo, ¿verdad? Y se saca la hectárea y se siembra la hectárea con 12 especies, ¿verdad? Diferentes, no solo una, de las cuales solo 6 son maderables y las otras 3 son buenas para aves, para mamíferos, para insectos. El tema es, o sea, a lo que me lleva aquí es ¿qué banco va a invertir sobre eso, ¿verdad? Porque no hay data generada con rigor científico, ¿verdad? Nosotros, todas nuestras proyecciones nos dicen que cada hectárea sembrada con ese sistema agroforestal va a ser un 25-30% más rentable que el bosque que tenemos actualmente en Soloteca, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. Y para cerrar el comentario y hacer la pregunta, también quería comentarles, yo en este momento estoy asesorando al panel científico amazónico en temas de inversión sostenible. Y si hay algo que sobra, es el dinero. El dinero sobra. Recientemente se firmó un contrato con BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, y se les pasó 20 millones de dólares para proyectos, que eso realmente no es nada, ¿verdad? Sin embargo, lo- la, la disponibilidad de proyectos que tengan el impacto regenerativo acreditado, pues prácticamente es nulo, ¿verdad? Hay muchos proyectos que se llaman regenerativos, que tienen variables sociales y tienen variables ambientales, pero que no podemos decir, no podemos acreditar con criterios científicos que sean regenerativos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Lorraine, ¿por dónde cree usted que debería ir el tema del diseño de proyectos? O sea, ¿qué variables debería de considerar además? Digamos, hablar de variables sociales y ambientales es sobresimplificarlo peligrosamente, ¿no? Pero entonces a mí me gustaría saber qué piensa ella, cuáles deberían ser esas variables, además del CO2 que ya conversó. Me interesa mucho saber qué variables considera a nivel social. Nosotros trabajamos como la comunidad en lo que la comunidad necesita, pero eso no tiene nada, no tiene una base científica, ¿verdad? Adelante, Lorraine. Sí, a ver, no sé si tengo la respuesta, porque No. depende, o sea, va a depender, vamos a decir, de las características y las exigencias de los bancos. Entonces, hay bancos, como puede ser Uruguay, por ejemplo, que ya a través de un proyecto de inversión sostenible, donde tiene las métricas y los, vamos a decir, los criterios de valoración mucho más integrales, ya dice, bueno, mira, si tienes una tasa interna de retorno del 5%, del 10%, por decir un número suelto, pues sí te lo voy a dar en esos proyectos de inversión. Entonces ya a nivel bancario, dependiendo de los países, hay cierta, vamos a decir, análisis financiero para que no, a lo mejor no es tan científico, pero si hay un análisis financiero de riesgo en función de incentivar los proyectos desde el punto de vista ambiental. Ya la parte de regeneración la veo todavía muy temprana. Entonces, lo que sí he visto es fondos de capital semilla o préstamos, que pueden llamarse verdes por decirlo, préstamos de banco en relación a la inversión con una tasa de retorno en función de los proyectos y por supuesto con un seguimiento bien estricto para ver si ese retorno va a ser real o no y se basa ya en cálculos de análisis y valoración ecosistémica dependiendo de la metodología. Entonces, claro, ya allí desde el punto de vista de regeneración lo veo más hacia fondos de filantropía privados en donde sí he visto que hay pues iniciativa, pero ya en el sector bancario, en el sector de seguros, imagínate también para el caso de todo lo que puede ser el cambio climático, hay algunas experiencias, pero todavía son demasiado incipientes para poder agregarla. No creo que Gracias, ayude mucho. doctora. Gracias. Sí, yo no creo que Muy haya bien. una respuesta aún. Gracias. Bueno, gracias. Hemos podido escuchar la mirada de Lorraine y de cada uno de los panelistas y un intercambio sumamente enriquecedor. Voy a, por último, a volverle a dar la palabra a Lorraine para que durante los próximos 5 minutos pueda plantear sus conclusiones en función de todo lo que ha logrado intercambiar con los expertos aquí presentes.
Bueno, no sé si pueda avanzar porque ha sido, bueno, primero el agradecimiento, creo que ha sido una sesión para mí muy enriquecedora, previa, que me ha tocado como prepararlo, durante y seguro va a ser después también. La intervención de cada uno, pues me ha permitido reflexionar desde una perspectiva constructivista, desde una perspectiva crítica, lo que se está avanzando a nivel global, a nivel regional. Creo que son muchos los desafíos y me llevo, por supuesto, lo que es el enfoque sistémico que decía el doctor Eric, la perspectiva de Gonzalo también desde el punto de vista de lo que es el valor y de ese proceso de transformación, la interdependencia también de lo que puede ser nuestros sistemas, el enfoque también epistemológico y las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, desde el análisis del discurso, desde el mercadeo, desde la educación, desde también lo que está pasando en las ciudades con la minería urbana que comentaba la doctora María Teresa, y esas iniciativas que se están haciendo también desde el punto de vista de la economía circular y la aclaratoria también de conceptos que muchas veces puede haber confusión en el consumidor o en el público objetivo. Entonces, creo que esto, de alguna manera, la invitación es la búsqueda de información validada y confirmada, porque muchas veces no están confirmadas ni validadas dependiendo de la fuente, que como investigadora uno sabe cuáles pueden ser esos protocolos. Hay iniciativas, todavía están aisladas, no están estructuradas, no es un movimiento global de estos tipos de economías. Hay prácticas y hay lecciones aprendidas, hay prácticas que son algunos fracasos que se están aprendiendo de esos fracasos, pero hay otras prácticas que están haciendo exitosas, pero son, repito, iniciativas locales de los territorios en respuesta al movimiento, vamos a decir, global desde el punto de vista de desarrollo. Vimos aquí también lo que puede ser conceptos muchísimo más profundos de lo que es el crecimiento y decrecimiento, el desarrollo y posdesarrollo, los enfoques sistémicos, y esto nos permite esta interdisciplinariedad, tener una mirada y unos acuerdos y desacuerdos también, ¿por qué no? Comunes en lo que deberíamos hacer, esa integralidad también del conocimiento y de la praxis, indudablemente, como lo decía el doctor Eric. Creo que esa es la invitación y bueno, y por supuesto agradecida con Fondo Verde por permitir estos espacios de intercambio. Gracias. Muy bien, de mi parte y agradecerle a todos, les agradezco a todos los panelistas aquí presentes por estar en estas 2 horas de intercambio y de debate vinculado a la economía circular. Gracias a todos por seguir la transmisión. Les recuerdo que vamos a estar compartiendo las memorias de este evento y para el año que resta nos quedan 2 Academy más, uno vinculado a incendios forestales y otro a educación ambiental y cambio climático. Así que dentro de 3 meses y luego 3 meses más va a haber 2 Academy más. Los seguimos invitando a que se sigan sumando y gracias por acompañarnos a todos, gracias a todos por el tiempo precioso que nos han brindado.